Hoy 2 de abril de 2025 se conmemoran 110 años del aniversario luctuoso del general Porfirio Díaz Mori. Y ante estos 110 años de su muerte, viene la pregunta: ¿qué importancia tiene en el México de hoy la vida de un hombre que vivió hace más de 100 años? Bueno, el porfiriato es la época donde este país se consolida por completo, se construyen telégrafos, teléfonos, teatros, redes eléctricas, cines, ferrocarriles. Uno de los edificios que seguro es el favorito de muchos en la Ciudad de México, el Palacio de Bellas Artes, donde cantó uno de los artistas más grandes que México ha tenido, el Divo de Juárez. Previo al fin del porfiriato, México gozaba de respeto internacional desde Estados Unidos hasta Alemania. Se pagó la deuda externa, deuda que llevaba desde el nacimiento del país. Cuando terminó el porfiriato, México no le debía nada a nadie. Cuando Porfirio Díaz asume la presidencia por primera vez en 1876, el país lleva nada más y nada menos que 66 años en guerra. Desde su nacimiento, con la Guerra de Independencia en 1810, hasta la derrota del Imperio de Maximiliano en el 67, pasamos por la pérdida de la mitad del territorio nacional en la guerra contra Estados Unidos y Texas, pasamos por una intervención francesa, la Guerra de los Pasteles, pasamos por guerras entre republicanos y monárquicos, guerras entre centralistas y federalistas, guerras entre liberales y conservadores. Y bueno, ese es el pasado, el contexto. Hoy en día ya no se pelean liberales contra conservadores, ya no se pelean centralistas contra federalistas. Pero tenemos varios estados de la República tomados por el crimen organizado: Sinaloa, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas. Enfrentan problemas de violencia, corrupción, desplazamiento de la población por actividad criminal, cierre de negocios. Los niños en algunos estados se les cancelan las clases porque ni siquiera pueden salir de sus casas. El sur de la República, principalmente Chiapas, controlado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, por grupos de autodefensas que tienen sus propias leyes, usos y costumbres. Tenemos también un discurso de fifís contra chairos, de ricos indiferentes contra pobres resentidos, de morenos contra blancos. Tenemos casos de campos de entrenamiento, campos de exterminio, desapariciones forzadas, concretadas por el crimen organizado, donde a los jóvenes se les busca entrenar para que les sirvan al mismo. Incluso en la joya de México, la Ciudad de México, hay una fuerte presencia de grupos delictivos. La Unión Tepito, los Rodolfos, el Cártel del Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Tláhuac, tienen mucha fuerza en la capital del país. Y ante todas estas problemáticas que enfrenta el país, viene un partido casi mesiánico, casi profético, a vender la cuarta transformación del país. La cuarta porque se consideran las otras tres: la guerra de independencia, la guerra de reforma, la revolución. Como lo acabo de mencionar, las tres transformaciones son guerras donde hubo muerte, destrucción, donde el país quedó en ruinas, las vías cortadas, donde se endeudó. Y el final de todas estas transformaciones, que en realidad son guerras, se caracteriza por la inestabilidad política social en todo México. Recordemos que después de la Guerra de Independencia llegaron a haber periodos donde teníamos 3 presidentes al mismo tiempo. Después de la Guerra de Reforma vino el Imperio de Maximiliano y se inició una nueva guerra. Al fin de la Revolución, los revolucionarios se mataron entre sí. Carranza mató a Zapata, Álvaro Obregón a Villa, Obregón a Carranza, Calles mató a Obregón. Una inestabilidad total, ¿no? Y terminamos con 70 años de dictadura del PRI, la dictadura perfecta, decía Adolfo López Mateos. Entonces, recordando la memoria del general Porfirio, yo no creo que México el día de hoy necesite ese tipo de transformación, si es que se le puede llamar así. Necesita retomar los ideales porfiristas: paz, orden y progreso. Necesitamos unidad nacional, dejar de ver si somos morenos o blancos, si somos fifís o chairos, si vivimos en las lomas o en barrios, si somos católicos, ateos o cristianos. Mirar más allá de nuestros deseos y necesidades y ver por el bien común. ¿Y qué ejemplo nos da Porfirio Díaz de esto? Bueno,
Pues a Porfirio Díaz se le ha pintado en la historia contemporánea como un hombre aferrado al poder, pero no fue así. Porfirio Díaz es quien termina de derrotar al imperio de Maximiliano, es Porfirio Díaz quien toma la Ciudad de México y se la entrega a Juárez a pesar de tenerla en su poder y de que sus allegados le decían, ya quédate la presencia tú, ya estás en la ciudad, tienes la capital tomada. Y él dijo, no, porque para quedármela tendría que seguir en una guerra fratricida en contra de Juárez y se derramaría más sangre mexicana. Que en 1911 renuncia voluntariamente a la presidencia del país que tanto amó, por el cual peleó más de 30 batallas, que arriesgó la vida en muchísimas ocasiones, y renuncia a la presidencia voluntariamente para evitar la destrucción del país, para evitar el derramamiento de sangre, porque se declara incapaz de poner las armas en contra del pueblo, para evitar la intervención internacional en México y esperando que con su renuncia se calmaran las pasiones de la revolución, dándonos el ejemplo de poner a un lado las victorias personales y buscar el bien común. Porfirio Díaz, 110 años de su muerte, un hombre con muchos matices. En la historia no hay héroes ni villanos, no hay hombres con virtudes, vicios, errores y aciertos. Podríamos hablar también del lado oscuro de Porfirio y del porfiriato, del costo que tuvo para muchos el progreso que se trajo a México. No lo voy a tocar en este video. Porfirio Díaz hoy descansa en París, Francia. Su deseo siempre fue que se le enterrara en este país, en esta tierra que tanto amó. Y espero que un día sea así, que un día sus restos puedan descansar en México.